Lo que se revela cuando dos despertares se encuentran en el punto correcto del destino es siempre algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría imaginar por sí solo. Y eso es exactamente lo que sucedió una fría tarde de noviembre, cuando dos almas que habían caminado por caminos opuestos se cruzaron en un tranquilo café en el centro de Portland. Ella entró primero. Sus ojos todavía llevaban ese peso, el tipo de peso que solo conocen aquellos que han pasado años tratando de complacer a todo. Sara tenía 34 años, pero parecía llevar sobre sus hombros toda una vida de cansancio. Acababa de salir de una reunión en la que, una vez más, su jefe había ignorado sus ideas y le había dado crédito a un colega que simplemente repitió lo que ella había dicho 5 minutos antes. Pidió un café solo, sin azúcar, sin leche, sin nada que suavizara el sabor amargo que ya había en la boca. Se sentó junto a la ventana, mirando la calle mojada, sintiendo esa sensación asfixiante de estar atrapada en una vida que no eligió. Simplemente aceptó. Luego entró David, 38 años, pelo gris en las sienes, estrechando la mano sosteniendo un maletín de cuero desgastado. No miró a nadie, simplemente caminó directamente hacia el mostrador, pidió un té verde y se sentó 3 mesas frente a ella. Pero Sara notó algo. Estaba respirando mal. No era una ansiedad ordinaria, era algo más profundo. Lo reconoció porque ella misma llevaba años respirando así. Esa respiración que intenta retener algo dentro, que intenta impedir que el dolor se escape por su boca en forma de grito. David abrió la carpeta. Dentro había una carta. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera el último objeto sólido que quedaba en el mundo. Y tal vez lo fue. Sara no podía apartar la mirada. Había algo en este hombre que le recordaba a ella misma, no físicamente, sino espiritualmente, como si ambos estuvieran perdidos en el mismo desierto, solo que en puntos diferentes. Fue entonces cuando empezó a llorar, silenciosamente. Lágrimas gruesas corrían por su rostro, mojando la carta que sostenía, y nadie en el café se dio cuenta. Todos estaban demasiado ocupados con sus teléfonos, sus conversaciones vacías y sus vidas automatizadas. Pero Sara lo vio, y algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba que existía, se despertó. Ella se levantó, caminó hacia él, se detuvo junto a la mesa. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero firme. David levantó la vista, sorprendido. Por un segundo, pareció que iba a mentir, decir que todo estaba bien, como siempre hacemos. Pero entonces vio sus ojos, y se dio cuenta de que ella no preguntaba por cortesía. Ella realmente quería saber. No, respondió con la voz entrecortada. No lo soy. Sara se sentó en la silla frente a él, sin pedir permiso, sin dudarlo. Yo tampoco, dijo, y así comenzó el encuentro que lo cambiaría todo. David dobló la carta y la volvió a guardar en su carpeta. Respiró hondo, como si reuniera fuerzas para hablar. He pasado los últimos 15 años de mi vida construyendo una empresa. Comenzó, en voz baja pero intensa. Trabajé 80 horas a la semana. Perdí mi matrimonio. Me perdí el cumpleaños de mi hija 3 años seguidos. Perdí la oportunidad de estar con mi padre antes de que muriera. Se detuvo, tragó secamente. Y hoy mis socios me sacaron de la empresa. Dijeron que no estaba alineado con la visión, que estaba demasiado emocional, que me preocupaba demasiado por los empleados y no lo suficiente por las ganancias. Sara sintió algo apretarse en su pecho. No fue lástima, fue un reconocimiento. Hice todo bien, continuó, su voz ahora teñida de ira y tristeza. Estudié en las mejores escuelas, trabajé más duro que todos los demás, sacrifiqué todo, y al final simplemente me descartaron. Miró a Sara con los ojos enrojecidos. ¿Cómo hacemos todo bien y aún así terminamos perdidos? Sara respiró hondo. Por primera vez en años, sintió que podía ser honesta. Porque hacer todo bien nunca fue lo que queríamos, respondió. Se trataba de lo que querían de nosotros. David la miró. ¿Quién eres?, preguntó, no con dureza, pero sí con genuina curiosidad. Alguien que también se perdió, dijo, y solo hoy se dio cuenta de ello. Hablaron durante 2 horas. Al principio, fue solo un desahogo. 2 extraños que compartían heridas que nunca le mostraron a nadie. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Las palabras dejaron de ser solo dolor y se volvieron claridad. Sara habló de que ella siempre fue la chica buena, la que sacaba buenas notas, la que nunca se quejaba, la que siempre sonreía incluso cuando sangraba por dentro. Cómo llegó a una carrera que odiaba solo porque parecía respetable. Cómo se casó con un hombre que la trataba como si fuera un mueble. Siempre ahí, siempre disponible, pero nunca visto realmente. David habló de que él siempre fue el hombre fuerte, el que nunca lloraba, el que resolvía todo por sí solo, el que llevaba el mundo sobre sus hombros y lo llamaba responsabilidad. Cómo construyó un imperio vacío, cómo cambió su alma por aplausos.
y mientras hablaban, se dieron cuenta de algo aterrador. Habían vivido vidas enteras obedeciendo reglas que nunca cuestionaron. Fue Sara quien dijo en voz alta: Aristóteles decía que la virtud está en el punto de equilibrio, pero nunca busqué el equilibrio, solo busqué aprobación. David asintió lentamente, y busqué el éxito, pero nunca me detuve a preguntar, ¿éxito para qué? Un pesado silencio cayó entre ellos, pero no fue un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se produce cuando dos personas finalmente dejan de fingir. Entonces David preguntó, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Sara miró por la ventana. La lluvia había cesado. El sol comenzaba a asomar entre las nubes. Creo que dejamos de vivir en piloto automático, respondió, y empezar a tomar decisiones reales. David sonrió por primera vez desde que entró al café. Parece sencillo. Es simple, dijo Sara. Pero no es fácil. Intercambiaron números, acordaron volver a verse, no porque lo necesitaran, sino porque querían. Y eso, en sí mismo, fue revolucionario. Cuando Sara salió del café esa tarde, algo dentro de ella era diferente. No fue felicidad, no fue alivio, era algo más profundo. Fue el comienzo de un despertar. Y David, al verla partir, guardó la carta en su maletín y pensó, tal vez perderlo todo era la única manera de encontrar lo que realmente importa. Pero lo que ninguno de los dos sabía aún, era que ese encuentro no había sido un accidente. Estaba sucediendo algo mucho más grande, algo que solo se revelaría cuando descubrieran quién había orquestado todo. Si sientes algo mientras escuchas esta historia, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación transformará todo lo que creías saber sobre el propósito, el destino y la libertad. 3 días después, Sara recibió un mensaje de David. Fue simple, directo. Necesito mostrarte algo. ¿Puedes encontrarnos mañana a las 10 a.m. en el mismo lugar? Ella dudó por un momento. Una parte de ella quería ignorarlo, volver a su rutina segura, fingir que la conversación en la cafetería nunca había ocurrido. Pero otra parte, la que había despertado aquella tarde lluviosa, sabía que no había vuelta atrás. Ella respondió, allí estaré. Cuando Sara llegó al café, David ya estaba sentado en la misma mesa, pero esta vez parecía diferente. Los ojos todavía reflejaban tristeza, pero había algo nuevo allí, determinación. Le indicó que se sentara y, sin mucha ceremonia, colocó el maletín de cuero sobre la mesa. Se abrió lentamente, como si revelara un secreto guardado durante años. Dentro había varios documentos, correos electrónicos impresos y notas escritas a mano. Sara frunció el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó ella. David respiró hondo. Es la prueba de que no fui traicionado por casualidad, dijo con voz firme. Fui manipulado, sistemáticamente, por alguien a quien consideraba mi mejor amigo. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Acercó los papeles y empezó a leer. Eran correos electrónicos intercambiados entre Marco, el ex socio de David, y otros inversores, mensajes que datan de hace más de 2 años, conversaciones sobre sacar a David de la empresa, cómo hacer que parezca inestable, cómo usar su empatía en su contra. Sara leyó una frase en voz alta. David es demasiado bueno para este juego. Necesitamos a alguien que tome decisiones geniales. Se preocupa demasiado por las personas que no importan. Ella miró hacia arriba, sorprendida. ¿Planearon esto durante 2 años? David asintió. Cada reunión a la que me perdí, cada decisión que me dejaron fuera, cada vez que me hicieron parecer demasiado emocional, todo fue calculado. Marcus sabía exactamente qué hacer. Él me conocía mejor que nadie, y lo usó contra mí. Sara sintió que la ira subía a su garganta. No se trataba solo de la historia de David. Fue porque ella lo reconoció. También había sido manipulada toda su vida, por jefes que la hicieron dudar de sí misma, para un marido que torcía cada conversación hasta que ella se sentía culpable, para una sociedad que le enseñó que ser amable era ser débil. Y ahora, cuando vio esos papeles, se dio cuenta de algo fundamental. No eran solo ellos dos, fueron todos. El mundo entero jugaba a un juego en el que los buenos siempre perdían. Y ella le preguntó a David, ¿por qué me muestras esto? Él la miró con una intensidad que Sara nunca había visto antes. Porque eres la primera persona que realmente me entendió. Y porque necesito ayuda. Recuperaré mi empresa, pero no de la forma que esperaban. Voy a hacer esto de la manera correcta. Y quiero que me ayudes. Sara sintió que su corazón se aceleraba. No fue miedo, fue adrenalina. Por primera vez en su vida, alguien le pedía ayuda no porque le conviniera, sino porque era capaz. Pero hay un problema, continuó David. Marco no está solo, tiene conexiones, abogados poderosos. Podría destruirme si lo confronto abiertamente. Sara se cruzó de brazos, pensativa. Por eso no lo confrontamos abiertamente, dijo. Jugamos su juego, solo que mejor. David sonrió. Era una sonrisa cansada pero verdadera. ¿Tienes alguna idea de cómo hacerlo?
¿Es esto? Sara tomó uno de los correos electrónicos y lo estudió detenidamente. Después de unos segundos, dijo, Marcus te sacó de la empresa usando la imagen de que eras demasiado emocional, ¿verdad? David asintió. Así que usamos esto a nuestro favor. Continuó. Demostramos que su frialdad no es fuerza, es crueldad, y que tu empatía no es debilidad. Es liderazgo. David se inclinó hacia adelante. ¿Cómo? Sara respiró hondo. Vamos a exponerlo, pero no enojado, no con venganza. Hagamos que se exponga. Creemos una situación en la que necesite elegir entre hacer lo correcto y proteger su propio ego. Y cuando elija el ego, el mundo entero verá quién es realmente. David guardó silencio durante un largo rato. Luego preguntó, ¿de verdad crees que esto podría funcionar? Sara lo miró directamente a los ojos. Aristóteles decía que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo. Está actuando a pesar de ello. Y tengo miedo, David. Pero también estoy cansado de ser un cobarde. Allí sellaron un acuerdo silencioso, dos desconocidos que se convirtieron en aliados, dos despertares que se encontraron en el punto justo del destino, y juntos empezaron a idear un plan. Pero mientras hablaban, ninguno de los dos notó que alguien los observaba desde lejos. Una mujer de pelo oscuro, sentada en un rincón discreto del café, fingía leer un libro, pero sus ojos estaban fijos en ello. Sacó su teléfono celular del bolsillo y escribió un mensaje rápido. Están juntos, tal como lo predijiste. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Perfecto. Que crean que tienen el control. Cuando se acercan demasiado, actuamos. La mujer guardó su teléfono, tomó el último sorbo de café y salió del lugar sin hacer ruido. Sara y David continuaron hablando, ajenos al peligro que se avecinaba, ajeno al hecho de que el verdadero antagonista de esta historia no era Marcus. Era alguien mucho más peligroso, alguien que los había unido a propósito, alguien que todavía tiraba piezas al tablero sin que se dieran cuenta. Durante las siguientes semanas, Sara y David trabajaron en secreto. Se encontraron en diferentes lugares cada vez, cafés, bibliotecas, parques, siempre teniendo cuidado de no ser vistos juntos con frecuencia. Sara utilizó sus habilidades de investigación, que había desarrollado a lo largo de años de trabajo corporativo ignorado, para investigar a Marcus. Descubrió cosas que ni siquiera David sabía. Marcus tenía deudas. Mucha deuda. Lo había apostado todo a adquirir la empresa de David. Si algo salía mal, lo perdería todo. Esto significaba que Marcus era vulnerable, y las personas vulnerables cometen errores. David, a su vez, comenzó a reconectarse con exempleados de la empresa, personas que había contratado, gente que lo respetaba, personas que Marcus había despedido o marginado, y descubrió que muchos de ellos también habían sido traicionados. Ellos también estaban enojados, también querían justicia. Sara se dio cuenta de algo mientras trabajaban juntas. Se estaba convirtiendo en otra persona, no en el sentido de perder su esencia, pero en el sentido de finalmente encontrarla. Por primera vez en su vida, no seguía órdenes, no estaba tratando de complacer a nadie, estaba actuando por su propia elección, y fue liberador de una manera que nunca imaginó posible. Una noche, mientras revisaban documentos en su apartamento, David se detuvo y miró a Sara con una expresión extraña. ¿Qué fue?, preguntó ella. Dudó, como si no supiera si debía hablar. Luego dijo, estaba pensando, ¿por qué nos encontramos ese día? Sara frunció el ceño. ¿Cómo esto? David hizo un gesto vago. De todas las personas en el mundo, de todos los lugares, nos encontramos exactamente cuando ambos estábamos en el fondo. ¿No es raro para ti? Sara nunca había pensado en eso, pero ahora que lo mencionó, fue extraño, muy extraño. Estaba a punto de responder cuando sonó el teléfono de David. Miró la pantalla y su rostro se puso pálido. ¿Quién es?, preguntó Sara. David tragó. Es Marco. Sara sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué quiere?, respondió David, poniéndolo en altavoz. La voz de Marcus salió del dispositivo. Tranquila, casi amistosa. David, mi viejo amigo, necesitamos hablar. David respiró hondo. ¿Acerca de? Marco se rió, una risa fría, sobre la persona con la que estás ahora, sobre Sara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara y David se miraron. El miedo era evidente en los ojos de ambos. ¿Cómo lo supo? Marcus continuó, su voz ahora más oscura. Crees que eres inteligente, creen que están jugando un juego que entienden, pero no sabes nada. Sara intentó mantener la voz firme. ¿De qué estás hablando? Marco suspiró. Sara, cariño, ¿aún no te has dado cuenta? Nada de esto fue un accidente. Su encuentro con David, tu decisión de ayudarlo, todo estaba planeado. ¿Y David? Viejo amigo, ¿todavía no entiendes quién orquestó realmente tu caída? La llamada ha sido terminada. Sara y David quedaron congelados por un largo segundo, ese después de que se cae la llamada. El silencio en el apartamento era sofocante, pesado como el plomo. Sara fue la primera en moverse. Se acercó a la ventana, descorrió un poco la cortina y miró hacia la calle. Nada parecía diferente. Coches aparcados, farolas iluminando la acera vacía, la fría y normal noche de Portland. Pero ahora todo parecía amenazador. David permaneció sentado,
con las manos temblorosas. Miró los documentos esparcidos sobre la mesa y de repente, todo le pareció demasiado frágil, demasiado expuesto. ¿Qué quiso decir con que todo estaba planeado?, preguntó Sara, todavía de espaldas. David negó con la cabeza. No sé, pero hablaba en serio. Él sabe que estamos trabajando juntos. Él sabe dónde vives. Sara se volvió bruscamente. ¿Cómo? ¿Cómo puede saberlo? Fue entonces cuando David se dio cuenta de algo. Sacó su propio teléfono celular y empezó a mirarlo. Sara, todavía tensa, se acercó. ¿Qué estás buscando? David no respondió de inmediato. Tus dedos se deslizaron por la pantalla, abriendo configuraciones, revisando aplicaciones e historiales. Luego se detuvo. Encontró. ¿Qué?, preguntó Sara, inclinándose para ver. David giró la pantalla hacia ella. Había una aplicación que no reconoció. Pequeño, discreto, escondido entre carpetas de utilidades. Hizo clic. Era un rastreador. Alguien estaba monitoreando cada uno de sus movimientos, cada llamada, cada mensaje, cada lugar que visitó. Sara sintió que se le helaba la sangre. ¿Desde cuándo existe esto? David revisó los registros. 3 meses. Sara dio un paso atrás, procesando la información. 3 meses. Esto significaba que Marcus sabía todo desde antes de que expulsaran a David de la empresa. Significaba que cada paso que David había dado estaba siendo observado. Y eso significaba que también se había visto su encuentro en el café. Pero había algo que no tenía sentido. Sara se cruzó de brazos, intentando armar el rompecabezas. Si Marcus te siguió hasta el café, nos vio conocernos. Pero ¿cómo supo que yo iba a estar allí ese día, a esa hora? David levantó la vista y el peso de la pregunta cayó sobre él como una piedra. No podía saberlo, a menos que se detuviera. ¿A menos que? Sara insistió. David tragó. A menos que él también te estuviera siguiendo. Sara sintió que sus piernas se debilitaban. Sacó su propio teléfono celular del bolsillo y comenzó a revisarlo frenéticamente. No tenía los conocimientos técnicos como David, pero buscaba cualquier cosa extraña. Y lo encontró. Una aplicación de productividad que no recordaba haber descargado, instalado hace 4 meses. Ella hizo clic. Era el mismo tipo de rastreador. Lo saben todo, susurró con la voz quebrada. ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? Todo. David se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro. Su mente trabajaba rápido ahora. Si Marcus nos siguió, sabía que nos íbamos a encontrar en ese café. Sabía que ambos éramos vulnerables. Sabía que nos conectaríamos. Los ojos de Sara se abrieron como platos. Esperar. ¿Estás diciendo que Marcus no solo te echó de la empresa, sino que también orquestó nuestra reunión? David dejó de caminar. Es la única explicación que tiene sentido. ¿Pero por qué?, preguntó Sara, su voz llena de confusión y miedo. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué juntarnos si él sabía que podíamos unirnos contra él? David la miró, y por primera vez, Sara vio algo nuevo en sus ojos. No fue miedo, fue comprensión. Una comprensión terrible. Porque quiere que fracasemos juntos. Quiere que intentemos algo. Quiere darnos esperanza, y luego destruirnos de una vez por todas. El peso de esta revelación cayó sobre Sara como una avalancha. Todo lo que había sentido durante las últimas semanas, el coraje, la claridad, el despertar, de repente le pareció una ilusión, una trampa cuidadosamente construida. Se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Así que ya hemos perdido, murmuró. Incluso antes de empezar, David se sentó a su lado. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego habló, en voz baja pero firme. Aristóteles decía que la verdadera prueba de la virtud no es cuando todo es fácil, entonces es cuando todo parece perdido. Sara se quitó las manos de la cara y lo miró. ¿Y qué significa esto para nosotros ahora? David respiró hondo. Significa que no podemos seguir su juego. Necesitamos cambiar las reglas. En las semanas siguientes, Sara y David tomaron una decisión radical. Dejaron de comunicarse por teléfono, dejaron de reunirse en lugares públicos, dejaron de dejar rastros digitales, compraron celulares desechables con dinero en efectivo, usaron códigos simples para concertar reuniones, se convirtieron en fantasmas, y aunque Marcus pensó que los tenía bajo control, se pusieron manos a la obra. Sara utilizó sus contactos en la industria tecnológica, personas a las que había ayudado a lo largo de los años pero por las que nunca recibió crédito, para investigar a Marcus de forma anónima. Y fue entonces cuando descubrió algo devastador. Marcus no solo estaba endeudado, estaba lavando dinero. La empresa que había adquirido David era solo una fachada para operaciones financieras ilegales, inversores fantasma, cuentas extraterritoriales, transacciones sospechosas que se remontan a años atrás. Sara le llevó esta información a David una noche fría, en una reunión secreta en un estacionamiento vacío. Le entregó una carpeta llena de documentos impresos. David leyó en silencio, abriendo mucho los ojos con cada página. «Eso es suficiente para destruirte», dijo, con la voz temblando por la emoción reprimida. Sara asintió. «Pero hay más», señaló un nombre en los documentos, un inversor recurrente, alguien que aparecía en casi todas las transacciones sospechosas. David leyó el nombre en voz alta.
Elena Cardoso. Él frunció el ceño. ¿Quién es? Sara respiró hondo. No sé, pero ella está detrás de todo. Ella es la verdadera dueña de la operación. Marcus es solo la cara. Ella es el cerebro. David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Entonces no solo estamos peleando contra Marcus, estamos luchando contra alguien mucho más grande. Sara estuvo de acuerdo. Pero ahora lo sabemos, y el conocimiento es poder. David miró los documentos y luego a Sara. ¿Qué hacemos? Sara se cruzó de brazos, pensativa. Exponemos todo, pero no de la forma que esperaban. No vamos a los periódicos, no contratamos abogados, vamos directamente a las autoridades federales, con pruebas irrefutables, y lo hacemos de forma anónima, para que no puedan comunicarse con nosotros primero. David sonrió. Por primera vez en meses, fue una sonrisa genuina. Eres brillante. Sara le devolvió la sonrisa, pero sabía que el peligro estaba lejos de terminar. Todavía tenían que reunir todas las pruebas. Tenían que asegurarse de que no se les rastreara nada. Y tenían que hacer todo esto sin que Marcus o Elena se enteraran. Los 2 meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Sara. Trabajaba durante el día en el trabajo que odiaba, fingiendo ser normal, pero por la noche se transformó en investigadora. Documentos compilados, información cruzada, construyó un expediente impenetrable. David hizo lo mismo. Se volvió a conectar silenciosamente con empleados de toda la vida. Conversaciones grabadas, testimonios reunidos. Juntos, construyeron un caso que no dejaba lugar a dudas. Marcus estuvo involucrado en crímenes federales, y Elena era la mente maestra detrás de todo. Pero aún faltaba una pieza del rompecabezas. Sara no podía entender quién era exactamente Elena Cardoso. No había fotos de ella, sin registros públicos. Era como si ella no existiera, y eso la molestó profundamente. Una noche, mientras Sara revisaba documentos por enésima vez, algo hizo clic en su mente. Sacó su teléfono celular desechable y llamó a David. Necesitamos encontrarnos. Ahora. Se encontraron en un puente desierto, lejos de las cámaras, lejos de cualquier cosa que pudiera grabarlos. El viento frío les azotó la cara mientras Sara hablaba. Descubrí quién es Elena. David se acercó. ¿OMS? Sara respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo que cambiaría todo. Ella no es una inversora cualquiera. Ella es la mentora de Marcus, esa mujer que estaba en el café ese día, el que nos miró. Los ojos de David se abrieron como platos. ¿Cómo lo sabes? Sara mostró una foto en su teléfono celular. Era una imagen antigua, de un evento corporativo. En un rincón, apenas perceptible, había una mujer de cabello oscuro. El rostro era el mismo que Sara había visto brevemente esa tarde en el café. David sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Ella estaba allí. Desde el principio, Sara asintió. Ella orquestó todo, no solo su caída, pero nuestro encuentro, nuestra unión. Ella quería vernos pelear, quería darnos esperanza. Entonces aplástanos. David apretó los puños. Así que vamos a hacer exactamente lo contrario de lo que ella espera. Sara lo miró con determinación. Mañana entregaremos las pruebas y desapareceremos. David estuvo de acuerdo. Y cuando vengan a por nosotros, será demasiado tarde. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, Sara y David entregaron un sobre cerrado en la sede del FBI. Adentro había de todo, cada documento, cada transacción, cada prueba, y un pendrive con grabaciones de conversaciones comprometedoras. No dejaron sus nombres, solo una nota. La verdad siempre encuentra la luz, y tú encontrarás al culpable. Luego desaparecieron. Sara se fue de Portland sin decírselo a nadie. Su marido tampoco, el jefe tampoco. Simplemente desapareció. David hizo lo mismo, dejó todo atrás. La casa, los recuerdos, el pasado, y en distintos puntos del país ambos esperaron. Esperaron para ver si el plan había funcionado. Esperaron para ver si finalmente habían logrado cambiar el rumbo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Elena también estaba esperando el movimiento final, esperando revelar la última carta que aún tenía bajo la manga. Una carta que pondría todo en perspectiva. Una carta que demostraría que el juego era mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. 10 días después de entregar el sobre al FBI, Sara se encontraba en un pequeño apartamento alquilado en Seattle. Se levantaba temprano todas las mañanas, compraba un periódico impreso y buscó alguna noticia sobre Marcus, pero no apareció nada, sin titulares, sin arrestos. No hay señales de que las autoridades hayan hecho algo con la evidencia. Intentó llamar a David usando su teléfono celular desechable, pero él no respondía. Sara empezó a sentir el peso de la soledad. Pero entonces, una lluviosa mañana de diciembre, abrió el periódico y lo vio. Empresario de Portland, arrestado en operación federal de lavado de dinero. Sara leyó el nombre. Marco Cole. Funcionó. Realmente funcionó. Los cargos incluían lavado de dinero, fraude fiscal y conspiración. Sara sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Cogió su teléfono celular e intentó llamar a David nuevamente. Esta vez respondió. ¿Has visto?, preguntó ella. Ya lo vi, respondió David.
Lo logramos, Sara. Se quedaron en silencio por un momento. Creo que podemos regresar ahora, dijo David. Sara vaciló. ¿Será? Esperemos unos días más, dijo, solo para estar seguro. David estuvo de acuerdo. Y si no pasa nada, nos encontraremos en Portland, en el mismo café. Pero 3 días después, Sara se despertó con una llamada de un número desconocido. Ella respondió. La voz al otro lado de la línea era femenina. Tranquila, Sara, no cuelgues. Mi nombre es Elena Cardoso. Sara sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo conseguiste ese número? Elena se rió suavemente. Te llamé para felicitarte. Tú y David jugasteis muy bien. Ustedes realmente lograron derrotar a Marcus. Sara se sintió enojada. Hablas como si esto fuera un juego. Elena suspiró. Porque lo es, Sara. Y ustedes dos jugaron exactamente como lo planeé. ¿De qué estás hablando? Elena se rió. ¿Crees que no sabía lo que estabas haciendo? Lo sabía todo. Entonces, ¿por qué no nos detuviste? Porque quería que hicieras exactamente lo que hiciste. Marcus se estaba convirtiendo en un problema. Necesitaba deshacerme de él. Pero si lo hiciera directamente, las autoridades podrían rastrearlo hasta mí. Entonces necesitaba que alguien hiciera el trabajo sucio por mí. Sara sintió náuseas. Nos usaste. Elena se rió. Te di la oportunidad de hacer lo correcto. Sara apretó los puños. No hicimos esto por ti. Lo hicimos porque estaba bien. Elena suspiró. Lo sé. Y es exactamente por eso que te elegí. Las personas con principios son las más útiles. Sara sintió lágrimas de ira. Eres monstruoso. Elena se rió. Tal vez, pero también soy libre. Sara colgó el teléfono de golpe. Llamó a David inmediatamente. Ella me llamó. Elena. Sara lo contó todo. David escuchó en silencio. Entonces ella nos usó desde el principio. Sara confirmó. Éramos solo piezas en su tablero. David guardó silencio. Luego dijo, pero ella cometió un error. ¿Qué error? Ella te llamó. Esto significa que está preocupada. David tenía razón. Si Elena realmente tuviera el control total, no habría llamado. ¿Qué hacemos?, preguntó Sara. Terminamos lo que empezamos. Recopilamos las pruebas contra Elena. Y esta vez no desaparecemos. Somos testigos. Durante los días siguientes, Sara y David volvieron a trabajar. David accedió a registros antiguos. Sara rastreó transacciones financieras que vinculaban a Elena con las operaciones ilegales. Armaron un nuevo expediente. Un expediente que situaba a Elena en el centro de una red de crímenes. Cuando terminaron, tenían pruebas suficientes, y esta vez iban a presentarse como testigos. Programaron una reunión con agentes federales. Entraron juntos al edificio del FBI en Portland. En la sala le entregaron el expediente completo. Los agentes leyeron en silencio. Uno de ellos los miró con respeto. ¿Conoces el riesgo? David asintió. Lo sabemos, pero no podemos vivir con miedo para siempre. Sara añadió. El coraje no es la ausencia de miedo, es la elección de hacer lo correcto a pesar de él. El líder extendió su mano. Necesitará protección. Asegurémonos de que estén a salvo. Por primera vez en meses, sintieron que tenían el control. 3 semanas después, Elena Cardoso fue detenida en una operación entre el FBI y la Interpol. Los cargos incluían lavado de dinero y fraude. Sara y David fueron testigos, pero no dieron entrevistas. Volvieron a sus vidas. Sara solicitó el divorcio, dejó su trabajo y empezó como consultora. David fundó una empresa con valores diferentes y prosperaron. Todas las semanas se reunían en el mismo café. Hablaron y a veces solo silencio. Una tarde, David preguntó, ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos conocido? Habríamos seguido perdidos, respondió Sara. Entonces nos salvamos. Sara sonrió. No. Nos despertamos. Aristóteles diría que encontramos el equilibrio. Dijo David, ¿tienes miedo de perderte? Tengo, pero ahora sé cómo regresar. En los meses siguientes todo cambió. Sara conoció a alguien nuevo. David se volvió a conectar con su hija y la confianza volvió. Sara notó algo. Cuando despertamos, la vida a nuestro alrededor cambia y otras personas también se despiertan. Un año después, David dijo, Elena dijo que éramos pedazos. Ella estaba equivocada. Sara se rió. No se trata de conseguirlo, se trata de seguir eligiendo de. 2 años después, Sara recibió una carta. Me despidieron de la empresa de Marcus, pero me di cuenta de que eso me mató. Gracias a ti comencé de nuevo. Yo estoy feliz. David lo leyó, conmovido. Acabamos de empezar. El despertar es contagioso. Aristóteles decía que la virtud está en equilibrio. No se trataba de no caer nunca. Se trataba de volver al centro. Y sigue caminando. Cuando 2 despertares se encuentran en el punto correcto, lo que se revela es un comienzo de una vida con propósito. Y este comienzo lo transforma todo. Si estas palabras despiertan algo en ti, deja tu comentario. Y si quieres continuar, suscríbete al canal. Aquí tu mente siempre encontrará un lugar para respirar.